Tiempo de Elecciones fue bueno, un trabajo que surge en el último año de la carrera de cine documental, donde se propone que todos hagamos un trabajo sobre un mismo tema, que eran las elecciones legislativas del año 97. Siempre me interesó todas las cuestiones políticas, pero a simple vista no me resultaba tan atractivo el tema electoral en sí mismo. Entonces, con el equipo que armamos, éramos 3, pensamos desde qué lugar nos interesaba ver la forma de contar esas elecciones, ¿no? Íbamos camino a un barrio para empezar a investigar la posibilidad de hacer algo en ese barrio, cuando en el colectivo, me acuerdo que abrí el diario Página 12 y había una nota de Cristian Alarcón, que es el actual director de varias revistas muy interesantes. Había una nota acerca del lugar donde después terminamos filmando Tiempo de Elecciones, que era impresionante, o sea, lo que estaba contando en esa nota. Y ya en el camino colectivo dijimos, no, o sea, es como la historia va por acá. Fuimos al primer lugar del que hablaba la nota. La nota hablaba de un lugar, la nota se llamaba, me acuerdo del título y todo, se llamaba Esperando las Chapas. La nota estaba centrada en una cantidad de familias de un asentamiento en Villa Fiorito que habían sido convencidas de irse después de que habían sufrido, todo el asentamiento había sufrido un intento de desalojo por la fuerza, donde habían derribado casas, le habían pegado a mujeres y niños, bueno, una situación en la época del dualdismo. Pero como eran tiempos electorales, decidieron retroceder, porque ellos llamaron a los canales de televisión y como les daba una mala imagen, o sea, esta gente quedó como amenazada bajo desalojo, pero después de las elecciones. Pero así todo convencieron a una parte de la población de ir a un lugar que era terrible, era un descampado total, cerca del cinturón ecológico era la misma nada, y los habían trasladado ellos, pero no habían trasladado las chapas de las casas, habían quedado a la intemperie. Nosotros fuimos a ese lugar, que encima estaba todo vallado, no se podía pasar, o sea, nos hicimos pasar por estudiantes de arquitectura, no me acuerdo qué mentira pusimos, y entramos con un grabador que ya estaba grabando solamente de audio, y nos metimos ahí, la situación era terrible, o sea, no nos dejaron sacar fotos, nada. Más allá de la complicación que sentimos, cómo vamos a hacer un documental con estas medidas de seguridad, ¿no? Que en principio no era el primer impedimento, siempre tiene que haber alguna forma para superar eso, pero de todas formas tomamos la decisión de quedarnos con la gente que no se fue, de eso trata Tiempo de Elecciones, de la gente que se quedó en el asentamiento, que decidió no ir, que no la convencieron y que se quedó resistiendo en el lugar. Y bueno, el cortometraje trata obviamente de la terrible situación del derecho a la tierra y de la manipulación del Estado en tiempos electorales con esa población y con esa época también, ¿no? La esencia de mí fue como un proceso muy largo porque, yo estaba vinculada al personaje de una forma personal, digamos. En mi casa se escuchaba mucha música de esa generación, de los años 70. Yo cuando ya tendría unos 20 años empecé a grabarme música de mi casa y dentro de ese conjunto de artistas populares de esa época estaba Alfredo. Y escuché todo, pero cuando escuché a Alfredo es como que me movió el piso. Pasé mucho tiempo escuchándolo hasta que un día sentí como la curiosidad de decir, bueno, ¿cuál fue su historia? O sea, ¿existe una película sobre él? ¿No existe nada? Bueno, empecé a darme cuenta que no había nada hecho en cine sobre él. Y bueno, ahí empezó como un camino bastante largo, que creo que la etapa de investigación se podría decir que fue la etapa más larga prácticamente. Me llevó un tiempo largo poder desprenderme del vínculo que yo tenía con el personaje para poder hacer la película. O sea, yo sentía que estaba muy imposibilitada de hacer una película honesta si yo seguía con un vínculo con tan poca distancia. Entonces, como que para mí todo lo que hacía él era bárbaro, era muy genial. Entonces, como que no estaba en un lugar bueno para pensar una película, porque me faltaba una mirada crítica. O sea, tenía una mirada crítica de lo que le había pasado a él, pero bueno, tenía un apego con el personaje muy fuerte. Entonces, eso lo fui descubriendo y personas que me fueron ayudando a poder como verlo, nace de ese interés de decir, bueno, ¿quién fue esta persona? Por la sensibilidad que me provocaba escucharlo. Lo primero que hice es cuando dije, bueno, quiero hacer una película, bueno, me voy a contactar con su familia. Tomé conocimiento que tiene una esposa, una compañera, bueno, 2 hijas. Les escribí y fue lo primero que hice, fue ir a verlas a ellas.
y decirles, bueno, no tengo todavía ni idea cómo va a ser la película, pero me gustaría hacer una película sobre Alfredo. Conté lo que me pasaba a mí con él, ¿no? O sea, de dónde venía y bueno, hubo muy buena relación desde un inicio, como que fue un vínculo siempre muy honesto, que con el tiempo se volvió un vínculo muy con afecto, ¿no? Y bueno, de mucha confianza mutua, naturalmente, que también permitió que pasara lo que pasó, porque finalmente ellas me terminan con, o sea, yo iba a la casa, pero yo no sabía que todas las cosas que estaban ahí, digamos, había como una planta baja en la casa de una de las hijas, que era toda una cantidad de cosas de él, digamos, ¿no? O sea, algunas cosas empecé a darme cuenta que podían ser de él, pero no sabía que existía semejante cantidad de archivo, ¿no? Cuando ellas me contaron que existía, bueno, más de 160 cajas con todas las cosas a partir de que él murió quedaron guardadas en esas cajas. Me contaron también que estaban esperando un mecenazgo que no salía, que no se concretaba. Entonces al tiempo yo les propuse, bueno, ayudarlas. Más allá de la película me parecía como que era fundamental o urgente que eso se empezara a rescatar, porque ya para cuando yo llegué hacía como 25 años que estaban guardadas en cajas las cosas. Este archivo había tenido antes un comienzo por parte de la familia de digitalización, pero que se frenó por falta de recursos. Bueno, un poco la película ayudó a que el Estado tome cartas en el asunto y se trasladen sus cosas al Teatro Solís, que es lo que empieza contando la película cuando, bueno, sus cosas son trasladadas al teatro y empiezan a ser trabajadas por archivólogos del Estado. El material que él dejó yo pude tomar, cuando tomé contacto realmente ya el exilio estaba definido, digamos, pero sí fue un tema importante poder haber definido la película en el exilio porque había muchas cosas para contar y yo lo que no quería es que fuera una biografía desde ya. Siempre el exilio en todos los relatos que yo hacía, en las carpetas que escribía, tenía un peso por sobre todas las cosas, entonces bueno, fue decantando solo un poco con trabajos de desarrollo y cuando se centró en el exilio fue realmente como que cobró una vida el proyecto y la película impresionante porque era como que todo el resto de cosas estaban como obstaculizando la posibilidad de aclarar más la mirada y sobre la historia. Es uno de los casos del exilio, es muy fuerte, digamos, hay gente que se ha exiliado y hasta sigue viviendo en los países de exilio, nunca volvió, digo, no o sea, el exilio, bueno, ahí yo empecé a trabajar sobre el exilio, ahí empezó como la película oficialmente cuando me pongo a leer sobre el exilio, a entender qué es el exilio para una persona y bueno, ahí entré en un mundo muy interesante. Digamos, más allá del exilio de él, ¿no? Como poder entender qué le pasó a otros exiliados también. Tomamos contacto con varios materiales durante el rodaje porque se iban abriendo las cajas. El volumen más grande es de audio, lo que hay, pero hay de todo. Hay manuscritos, hay poemas inéditos, hay fotografías, diapositivas, bueno, cassettes, objetos personales, libros. Ya nos iba dando una idea, como una textura de la película, como, bueno... pero lo íbamos conociendo a medida que íbamos filmando. Yo tenía la idea de antemano de que la película fuera narrada por él, porque había podido escuchar una porción muy cortita de audio. No sabía si iba a encontrar suficiente material sobre el exilio contado por él. O sea, era una jugada absolutamente arriesgada porque, digamos, podía pasar que nos poníamos a escuchar los audios y no había, y podía haber pasado que no había relato de él sobre el exilio. Nos podía haber pasado. No pasó. Por suerte, escuché una conversación de él con sus pájaros, que me pareció como cuando escuché eso dije, bueno, o sea, esto abre un mundo de qué grababa él, ¿no? Como ahí me pude como dar una idea de si él grababa una conversación con su pájaro, o sea, ¿cómo no va a grabar su exilio, ¿no? Como que fue un poco eso. Todo lo que rodamos estaba direccionado sobre el exilio, digamos, bueno, igual si no se hubiera reinventado la película como suele pasar en el documental, pero... La forma que nos organizamos fue con la montajista, primero, antes de que entrara a trabajar Valeria, una persona desgrabó mucho material, pero ni por asomo llegó a la mitad, porque era tan el volumen, pero nos ayudó mucho. Entonces teníamos un libro así de desgrabaciones y después teníamos cientos de horas de audio por escuchar nosotras, que no estaban desgrabadas. Ya sabíamos que esas cientos de horas que no estaban desgrabadas no íbamos a obtener una desgrabación de eso, pero sí lo que íbamos a hacer es decir, esta sí, esta no, esta sí, acá habla del exilio, acá no, acá no, bueno, o no siempre habla del exilio, había otros elementos interesantes, pero bueno, como que fue así, como bueno, en un momento nos separamos, Valeria fue a escuchar a su casa y yo en la mía porque no llegábamos por la cantidad de tiempo que implicaba antes de empezar a montar.
Lo que hicimos es que con la selección de audios que sí sentíamos que podían ser parte de la película, los cuales los fuimos rotulando, incluso les fuimos poniendo en un Excel o no me acuerdo en qué tipo de documento, fuimos poniendo número y como una descripción de acá habla de tal cosa, acá habla de tal otra, o sea, en un momento teníamos un Excel que tenía un montón de pestañas y esto decía, bueno, empezó a tener México, España, Argentina, empezamos como a organizarlo así y con lo que estaba escrito, lo que no iba, Valeria arrancaba las hojas para que nos quedara solamente un cuaderno con lo que iba. Y de lo que iba, cada parte tenía un color. Hasta que empezamos a montar pasó un montón de tiempo. El proceso había sido tan intenso que no tuvo tantos armados la película. El relato de otros exiliados y algunas cosas de él también me habían dado como un poco la sensación o el camino de cuál iba a ser como el tono de la película. Y una de las cosas que, por un lado está el leitmotiv de imágenes que se repiten, ¿no? Que es algo que había surgido a partir de algunas cosas que yo había leído que él contaba en el exilio, que cuando le preguntaban qué es lo que extrañaba de Montevideo, él empieza a relatar cosas muy puntuales, ¿no? Entonces me pareció como muy lindo cómo alguien puede enumerar de una forma tan detallada las cosas que extraña. O sea, por ejemplo, él decía la lotería, Peñarol, el café de los gallegos, o no sé, como la Rambla, como era todo un mosaico de recuerdos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, con esto me gustaría armar una idea de lo que era el recuerdo de él, de su país en el exilio. Entonces, por ejemplo, eso más el tono de lo que había leído sobre otros exiliados y después, bueno, otra cosa más que también fue previa, que fue la sensación, o sea, digamos, un concepto que también me bajó a partir de que yo empecé a leer sobre el exilio, que es el paisaje. Es como el concepto del paisaje. Es como yo sentía que los países donde él había estado eran como los paisajes del exilio. Eran como los lugares donde él se sentía ajeno y el lugar donde no pertenecía. Sentía que eran las cosas más primitivas, como puede ser el lenguaje, como puede ser el olor de un lugar o la luz de una ciudad. O bueno, cómo podía ser para transmitir, digamos, a medida que él se iba exiliando, la sensación de que esos lugares eran distantes a él. Entonces, bueno, ahí entró toda una etapa también dificilísima, que era empezar a buscar materiales audiovisuales de todos los países donde él se exilió, que no solamente tenían que ver con esta cuestión de como el paisaje en todo su sentido, no solo en el paisaje literal, sino también en el paisaje humano y sociopolítico, es decir, él en los varios países que se exilia, están en conflicto. O sea, él se va de un país en conflicto y sigue en conflicto cuando se va exiliando, porque se va a países que están, que se encuentran en situaciones de violencia, ¿no? O sea, como la democracia siempre está ahí pendiendo de un hilo. Yo no quería explicar nada, yo quería que se sienta. Por eso tampoco se dice dónde se exilia. O sea, es exilio 1, exilio 2, exilio 3, ¿no? Como esta cosa también que también me bajó mucho de leer sobre el exilio, que esta cosa del exiliado que no es estar en ningún lugar. No estás en tu lugar, pero tampoco estás en otro, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, todos esos conceptos me ayudaron a trabajar como el tono poético de la película. O sea, como por ejemplo las imágenes que se ven en el leitmotiv, de las 3 imágenes, 2 las filmé yo. Y una la saqué de un archivo marítimo de Uruguay, de los años 60, no sé, más o menos. El regreso es fundamental por 2 cosas. Primero, porque es lo que más añora él en todo el tiempo y porque es un momento súper importante contar lo que fue su regreso, ¿no? Para la historia de él, para la historia de su país, el confrontarse con la realidad y con la desilusión política que le genera encontrarse con ese país después de su ausencia, después de su exilio, y al mismo tiempo, una cuestión fuertísima que también leí sobre el exilio, que es que el exiliado no vuelve nunca. O sea, eso me pareció así como terrible. O sea, una de las personas que dice eso es María Zambrano, que fue una filósofa, que le decían la poeta de la filosofía o la filósofa de la poesía, que fue exiliada del franquismo y que ella dice, era la primera frase o una de las primeras que tenía en la carpeta, que es: el exiliado ha dejado de existir ya, vuelva o no vuelva. Es como que hay algo que se desintegra y eso me parecía terrible, o sea, que eso había que contarlo, o sea, que era parte del proceso del exilio, era el desexilio y que el desexilio terminaba siendo peor que el exilio, digamos, ¿no?
y en el caso de Alfredo se dio todo al pie de la letra. Es como hay gente que volvió y rehizo su vida, que sobrevivió o que vivió siguiendo en su país de exilio, pero él, o sea, todo lo que yo leía sobre el exilio, lo que le pasó a él era exactamente eso. Entonces, bueno, el volver también implicaba como buscar como esos paisajes del desexilio, que son la situación con la que encuentra su país, ya ese paisaje más devastado en lo social, en lo, ¿no? Y bueno, el regreso tenía esas dos partes importantes, ¿no? O sea, el reencuentro con su pueblo, que es como la parte luminosa y que es algo que está buenísimo que esté y que es un contrapunto con lo otro también, porque es decir, bueno, está todo mal, pero está esto también, y esto es parte de lo que pasó, y es importante no olvidar que él dejó un montón de cosas para la gente, o sea, no murió y todo, o sea, como en circunstancias re tristes, digamos, sin trabajo, endeudado, pero es importante mostrar también, bueno, el vínculo que tenía con su pueblo, ¿no? Y que finalmente pudo volver. Cuando la hija menor, Serena, le dice, qué cosa esta cosa de guardar y de guardar de papá, ¿no? Y de hecho ellas mismas es como que postulan algo en voz alta. Bueno, Nancy, que fue su compañera y que la verdad es la persona que mejor lo conoce, porque realmente han sido compañeros desde los 19, 20 años, imagínate, bueno, toda una vida. Lo que ella dice en la película es que lo que ella cree, o sea, primero que él empieza a registrar antes del exilio, o sea, los registros de él son de los años, empiezan los años 60, 70 más o menos. Pasa que en el exilio cambia el tipo de registro y continúa hasta muy cerca de su muerte, o sea, él sigue registrando, ¿no? Creo que hay algo en él que tiene que ver porque esa charla obviamente es más larga, como suele suceder en todas las escenas, queda reducido. Se habla mucho de ese agujero, de ese vacío que él tenía, ¿no? Bastante profundo, que bueno, se cuenta en un momento en la película él cuenta la historia de su infancia, que es bastante muy dura, ¿no? Hay una tendencia generacional de la época de grabar, pero no significa que grabaran así como grabara él, o sea, por ejemplo, en mi casa también hay un grabador de cinta abierta y también hay grabaciones, pero no significa que está el tipo de registro que él tenía, ¿no? No solo en audio, en un montón de otras cosas. Un poco lo que cuenta Nancy es que hay algo de como de reconfirmar un poco de quién es él o de que está vivo, de su existencia, para como en esta cosa de dejar huella o dejar registro de todo lo que le iba pasando, ¿no? Después la otra alternativa es decir, bueno, todo esto va a ser parte de un archivo en el futuro cuando yo no esté, que van a ser mis memorias, ¿no? Ponele, ¿no? Y eso como que no era una persona que especulara desde ese lugar, para nada. Por lo menos lo que yo llegué a conocer bastante, no en persona, pero bastante de tanto escuchar y todo, carpetas y carpetas de cartas, que también era una costumbre de la época, pero lo que llama la atención es la cantidad, es como, no sé, hay algo que como que desborda, que es de los años 60 hasta los años 80 y pico, él tiene guardado todas las cartas que envió y que recibió. O sea, vos con todas esas cartas podés armar todo el diálogo que él mantuvo con un montón de gente durante años, lo cual sería un hermoso libro, digamos, por ejemplo. Pero es verdad que se ponía papel carbónico, ¿no? Entonces quedaba el registro de lo que él había enviado, porque si no le quedaba el que recibía la carta. O sea, si no, o sea, vos tenés la respuesta, pero vos nunca te queda lo que vos mandaste. Bueno, acá está todo. De hecho, bueno, ellas leen en un momento una de las cartas, pero una de las cientos y cientos y cientos de cartas, ¿no? No sé. Hay algo también en Las hijas que se repite un poco en esto, que es que por ejemplo, cuando se empezaron a abrir las cosas, había un dilema de qué se tira y qué no se tira, qué sirve y qué no sirve, qué es archivo, o sea, era terrible, los archivos se querían matar, porque primero era la primera vez que recibían un archivo tan grande, y segundo, que era incatalogable, porque era como la vida de una persona, no es que llegaron los manuscritos de tal escritor, no, llegó la vida de Alfredo, ¿no? Era como sus cañas de pescar, era todo, digamos, eran sus papelitos de oficina donde tenían el escritorio de México, papeles sin usar, pero eran, no sé, los papeles que él usaba para, y decís que, no sé, se guarda, o sea, bueno, nosotros fuimos como un poco testigos de toda esa crisis, ¿no? Como decían, bueno, ¿cómo hacemos con esto?
Bueno, hasta el tucán embalsamado que él tenía, todo, ¿no? Qué sé yo, pues por esa memoria había de todo, de todo. Había papelitos donde él había dejado un mensaje a alguien detrás de una servilleta, ¿no? No sé, en el año 70, no sé, me voy porque, qué sé yo, te estuve esperando, no sé. Y para Serena todo tenía un valor, y para Moriana no. Para Moriana decía que no, que era igual que el padre, que no tiraba nada, que guardaba todo. una cosa así como un poco, se seguía repitiendo la historia, ¿no? Como se seguía guardando el registro de todo, pero yo creo que, no sé, a mí me pasaría lo mismo que a Serena. Yo no sé si podría tirar cosas que, como que no sé, se juntaba mucho lo personal y el criterio de los archivólogos, ¿no? Y de hecho todavía no se terminó de hacer el trabajo, digamos, como que es muy complicado. Porque yo ya no me acuerdo qué es lo que sabía de él antes de empezar a filmar la película. O sea, ya perdí el hilo porque fue tanto tiempo. Yo la sensación que tengo cuando veía todas esas cosas es que era como una sensación bastante angustiante, digamos. O sea, yo no me acuerdo si la idea que nos quedaba de él después era distinta a la que teníamos al principio. La sensación que yo tengo es como que me generó mucha angustia todo lo que había, o sea, como sobre todo los manuscritos, digamos, como que había algo en esos manuscritos que eran muy duros, las cartas también eran muy, o sea, como era un poco la confirmación de lo que de alguna manera la historia contada por él o sobre él afirmaba como que de una persona tan hipersensible que bueno, que no había soportado, bueno, que la vida había dicho basta, ¿no? Muy tempranamente, y que bueno, que eso respondía a una particularidad de él, o sea, porque vuelvo a decir, hay mucha gente que siguió viviendo en el exilio, o sea, como que superó, ¿no? Y creo que las cosas, sí, había algunas cosas curiosas, como por ejemplo en los libros, pero yo no sé si eso también lo hacen algunas personas. Él hacía anotaciones y en algunos libros discutía con el escritor, por ejemplo. Con los libros de filosofía, ¿no? Le discutía al filósofo, él ponía sus teorías al lado. Eso lo descubrieron las archivólogas mirando los libros, porque los libros eran tantos que nosotros no nos llegamos a abrir los libros. Por ejemplo, después, bueno, toda esta cosa fetiche con el mar, ¿no? Había caracoles, había cañas y anzuelos para pescar, había un libro de navegación, una brújula. Bueno, de hecho hasta llegó a tener un barquito en los últimos años, que lo tuvo que vender cuando estaba endeudado. Que bueno, que le encantaba todas estas cosas que tenían que ver con el mar, ¿no? Había algo, de hecho él decía que no podía entender cómo un lugar o como una ciudad podía estar lejos del mar, como para él era imposible vivir lejos del mar, o bueno. Entonces encontraron un montón de cositas que tienen que ver, bueno, libros sobre biología, bueno, pero eso no es una rareza, porque yo sabía que era una persona que leía hasta La vida de las hormigas, sabía ponerle, no sé, era como un lector empedernido, ¿no? Así como impresionante lo que leía, bueno, un lenguaje, ¿no? Ya sé que al escucharlo, impresionante. Una cosa que a mí también me sensibilizó mucho es encontrar los planos de la casa que estaban haciendo los arquitectos antes de irse al exilio. Era la casa donde él tenía como todo puesto ahí para quedarse, porque él no se quería exiliarse, se fue forzosamente, o sea, aguantó 3 años la clandestinidad, y ya cuando tenía una amenaza de muerte muy clara se tuvo que ir, pero él no quería exiliarse a pesar de que sabía que corría riesgo, ¿no? Entonces, bueno, quedó esa casa sin terminar, entonces quedó, bueno, hay una carta hermosa que él escribe a los arquitectos cuando se está por ir, que son los arquitectos que le hacen los planos de esta casa, que, bueno, es una carta que yo quería incluir en la peli que al final no quedó, pero es unas cartas más lindas que él compara un poco lo que los arquitectos iban a hacer para él como su casa. Él habla de la casa del futuro, o sea, que es el país que van a reconstruir cuando vuelvan, digamos, no sé, es una maravilla, así como impresionante. Y dentro de los planos también estaban
papelitos con la lista de las compras, ¿no? O sea, de tantos metros de cable para, o sea, como y con los precios, o sea, ese tipo de cosas yo qué sé, bueno, no podíamos filmar muchas horas porque quedábamos todos, o sea, nadie, ni los archivólogos, ni nosotros, ni, bueno, la familia menos, porque las chicas fueron con un montón de esfuerzo, ¿no? Es como volver a ver todo otra vez, ¿no? Bueno, pero bueno, fue importante también, o sea, creo que la película acompañó también, fue como una cosa que ayudó un poco, ¿no? Porque yo creo que también había como mucha resistencia a abrir esas cosas, por todo el peso emocional que tienen, ¿no? Y creo que la película de alguna manera empujó, porque o sea, no era solo por la película, pero digo, fue un poco una excusa que ayudó, ¿no? El material tenía que transmitir como sensaciones, digamos, ¿no? En ningún momento explicar ni generar información. Es como, hay una dictadura, bueno, hay una represión, hay violencia, hay terrorismo de Estado, lo tenés que sentir. O sea, tenés que ver el tipo golpeando en la calle, tenés que sentirlo con los sonidos. Yo lo que le decía a Vale cuando empezamos a trabajar es que yo quería que el material lo podamos trabajar libremente, como de una forma sensorial, como no sé si experimental, pero desde un lugar que no tendría que responder a dar ningún tipo de ubicación ni ninguna obligación de nada. O sea, esto es para transmitir esto, listo, es válido, ¿no? Hay una escena donde cuando él se exilia en Buenos Aires, hay como una escena muy típica que se ve la gente caminando en la calle, ¿no? Entonces, no me acuerdo quién me había dicho, es como que me decían, pero ¿qué tiene que ver lo que está contando con los coches, con la gente caminando, ¿no? Yo me acuerdo que eso lo montamos porque en la carpeta, un poco lo que yo contaba de los paisajes del exilio, era lo que supuestamente es normal para todos, para él no lo es, ¿no? Pero cuando me hicieron esta evolución me hicieron dudar. Y entonces me acuerdo que, bueno, mi psicólogo me dijo, no, pero es que es como vos decís, cuando vos, porque él fue uno de los primeros que vio corte. Y me dice, no, pero es como vos decís, o sea, es tan terrible sentir, o sea, que en ese cotidiano estás escuchando lo que él está diciendo, ¿no? O sea, pero igual yo vuelvo todos los días a mi país, ¿no? Al menos con mi corazón, ¿no? Como, y estás viendo a esa gente que está caminando y que ni se entera, como vos sentís que él está ahí, que la gente sigue con su vida normal, pero él está pasando todo eso, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me interesaba, o sea, como generar ese tipo de encuentros con los materiales, pero bueno, hay que poder también leerlo, por ahí no todos o sea, y está bien que no todos lo lean de la misma forma, esa era mi intención, digamos. Fue tan duro hacer la película en el sentido de lo que trata, de lo que habla, de la cantidad de audios que tuvimos que escuchar y las cosas que tuvimos que escuchar, del cambio del país con el que estábamos viviendo a medida que íbamos montando, porque la película empezó con una realidad, se siguió montando con otras, y mientras estábamos montando represión de los años 70, lo estábamos viendo por la tele, literal, ¿no? Y en el transcurso de la película murió mi papá, o sea, me pasaron un montón de cosas. Entonces cuando terminó la película, es como que yo hice un cierre así, ¿no? Cuando uno se cierra la campera, ¿no? Pero no, porque yo tengo todos los sentimientos hacia él y obviamente me queda una imagen sumamente mucho más madura sobre él, sobre su historia, sobre la historia, ¿no? En general, sobre el exilio. O sea, como que yo lo que siento es que aprendí muchísimo con él, porque realmente creo que fue un terrible pensador, ¿no? Más allá de músico, fue un gran pensador. Y a mí lo que me abrió mucho la cabeza es como del pensamiento político, ¿no? Que es una de las cosas que más me interesaban y que la película está más enfocada ahí. Todo el proceso fue necesario después borrarlo, o sea, así como fue al principio necesario desprenderse, siento como que todavía no pude reconectarme todavía. La película se estrenó este año, tuvo muchas funciones, o sea, en el sentido de que yo acompañé muchas funciones y fueron bastante movilizantes porque para la gente grande la película es medio dura y con el contexto del país, entonces como que me es difícil, todavía no me pude reconectar. O sea, lo que sí te puedo decir es que es como que a partir de él,
como que yo crecí un montón, ¿no? O sea, en un montón de aspectos. Para habilitar otras voces tiene que estar habilitado en la película. Es como, ¿por qué, o sea, qué otras voces podían contar del exilio del, digo, yo por ejemplo conocí un montón de amigos de Alfredo que, bueno, ya murieron, gente que lo conoció, o gente que te contaba historias increíbles de Alfredo en el exilio y todo, pero era como, iba a ser como un anecdotario, digamos, ¿no? Una de las cosas que a mí me interesaba era como generar un falso presente, es como decir, la película empieza, va con él al exilio, ¿no? Y cómo sentir en carne propia lo que a él le pasó en el exilio. Y bueno, aparte que nada, es como una persona, un orador que no hay nadie que pueda acercarse a cómo él se manifiesta, pero esa no es la razón principal. La razón principal es que nadie lo haría como él porque cada persona es única y justamente el proceso del exilio que genera una ruptura, ¿no? Adentro de una persona, todo. ¿Quién lo va a contar? Alguien de afuera, es como, digamos. Pero ojo, no fue directa la decisión. Fue rápida, pero no fue directa. Yo tenía antes a otras voces que hablaban, o sea, como las primeras escrituras de guión y todo. Voces muy cercanas, o sea, que estaban buenas y todo, pero no pasó de las primeras carpetas, digamos. Que la persona pueda ir con él al exilio y de atravesar esta sensación de sentirse extraño y todo eso era muy de una primera persona, como de una cosa muy íntima, digamos. Siempre estuvo activo, militando, denunciando lo que estaba pasando, como no es que solamente estaba grabando en su casa y estaba deprimido, digamos, ¿no? Entonces, a mí eso me preocupaba bastante, y de hecho agregamos una escena que no es muy atractiva, pero que la agregamos por eso, que es la de los afiches, cuando se ve, ¿no? Como la participación de él en Latinoamérica, como por la libertad de los presos políticos, por la amnistía, por, bueno, como que era la, digamos, yo creo como que también uno no tiene que sentirse obligado a, pero hay momentos en que sí te tenés que plantear ciertas cosas, como que si eso da la lectura, ¿no? Equivocada, bueno, ahí hay que tener cuidado, como decir, bueno, yo tampoco quiero que esto se lea de esta manera, entonces primero, no teníamos material a la altura para poder narrar esta otra parte que él estaba haciendo, ¿no? Igual hay momentos del audio en que sí dice, ¿no? O sea, somos muchos los que estamos exiliados y nuestro trabajo, o sea, él dice, como dice en un momento, el exiliado tiene que ser útil en el exilio, ¿no? Como que no puede quedarse así como no haciendo nada, como que tiene que ser útil en denunciar lo que está pasando, bueno, como que hay un audio que cuando está en México que él cuenta eso. En el caso de Tiempo Elecciones, justamente elegimos la gente que se queda y de hecho esa gente es recombativa, digamos, desde su lugar. Lo que pasa que, bueno, hay un estado que aplastante, digamos, y las cosas están mal, no las vamos a maquillar, digo, como, es decir, si hay un Estado que es opresor, un Estado que manipula, un Estado que utiliza a las personas, a la pobreza y todo, bueno, o sea, hay un lado combativo, pero después hay un aparato mucho más grande, ¿no? O sea, mucho más poderoso en este sentido. O sea, yo creo que todo queda abierto para seguir pensando las cosas. O sea, creo que sí sería un error como dejar victimizado a la persona que uno está retratando, eso sí. Para mí la investigación, en verdad, es como, por un lado, está el contacto con los materiales, ¿no? Con los que uno va a trabajar, por más que esos materiales después no queden en la película, digo, como que con los que te están retroalimentando, ¿no? En las ideas. Pero después hay otra parte que es fundamental, porque eso es como, el material es como no sé, es como algo casi medio mecánico, ¿no? Busco, que encuentro, bueno, busco esto, pego carpetas, como, ¿no? Leo, bueno, lo que sea. Pero después hay como algo muy importante para mí en la etapa de investigación, que es ir madurando la idea. Porque, digamos, no sirve nada sino acumular carpetas, digo, que de golpe estás en la misma situación que cuando empezaste, digo, como, y es lo más difícil. Porque en verdad debería el proyecto transformarse de una manera muy importante en esta etapa hasta antes de empezar a rodar. Cuando uno empieza a rodar, después entra otra etapa en la que se siguen transformando las cosas, porque bueno, entra la realidad concreta, que es cuando uno va, filma
y te encontrás con lo que vas a filmar y de golpe un montón de cosas que tenías pensadas o planeadas no pasan, pasan otras, digamos, ¿no? Pero uno sigue siendo el mismo, el espíritu o el tronco de la película sigue siendo la misma, entonces pasa lo que tiene que pasar, digamos, porque uno no puede manipular la realidad. También ahí es otra etapa en la que creo que hay que desarrollar mucho el poder de, en rodaje, ¿no? El poder de intuitivo, sí, intuitivo diría yo, para que con todo lo que ya hicimos en la etapa de investigación y de desarrollo de la idea del proyecto, o de maduración del proyecto, cada novedad que se nos presenta tiene que ser parte de la misma película que estamos haciendo. A mí me pasó algo, o sea, voy a dar un ejemplo que me pasó, que es que cuando yo estoy haciendo mi tercera película, que tiene que ver con la muerte de mi papá fue un artista plástico, muralista, y bueno, yo empecé a filmar con él en el año 2015, digamos, solamente con algunas ideas muy vagas, pero como empecé a sentir que la vejez se estaba acelerando, me decidí empezar a filmar solamente con la premisa de que quería empezar a filmar sobre su vínculo con la creación. Él como que fue un artista que no paraba de crear y bueno, siempre estaba vinculado de una forma muy, muy vital y muy fuerte, ¿no? El tema es que cuando yo empecé a filmar, empecé a escribir en verdad, pero cuando yo sentí que tenía que empezar a filmar porque se habían acelerado los tiempos de él, digamos, me encontré con todo lo contrario. O sea, me encontré con que lo que justamente no estaba haciendo mi papá era vincularse con la creación por primera vez en su vida, porque había caído de golpe la vejez con la vejez habían aparecido un montón de otras cosas, un montón de impedimentos y de tristeza que le habían empezado a impedir dibujar. Entonces yo me quedé filmando la película hasta que mi papá murió completamente opuesta a la que había pensado en la escritura. Pero yo seguí filmando por intuición, porque, digamos, uno puede escribir, pero no puede con un aparatito decir vaya todo para atrás, yo tenía pensado esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, se generó una película completamente distinta que tiene que ver con el vínculo con la creación, sigue teniendo que ver con el vínculo con la creación, pero bueno, ahora la estoy trabajando, la estoy como dándole un poco más de forma, pero en un principio la película, cuando en las etapas de esta investigación que estamos hablando, lo que yo hice es escribir un proyecto que se llama Recuerda, que empieza con los últimos meses de vida de mi papá, donde paulatinamente lo vemos cada vez más viejo, hasta que prácticamente deja ya de subir escaleras, como bueno, ya ni habla de dibujar, ya nadie va a visitarlo, bueno, como se empieza a sentir la soledad y la muerte. Pasa por la muerte y la película empieza a retroceder porque yo me empiezo a encontrar con que yo lo había filmado durante muchos años a mi papá antes, cuando sí tenía el vínculo con la creación. Entonces, bueno, la película se planteaba como un recuerdo hacia atrás para buscar ese vínculo que no había podido generar, ¿no? Pero para poder llegar yo a esa forma pasé por un montón de cosas, o sea, es decir, en un momento pasé por otras ideas, de golpe tenía ganas de que otras personas lo recuerden, entonces filmé escenas donde entraba gente a recordarlo a la casa, entonces les proponía que experimentalmente entren y que recuerden lo que quieran, y de golpe son escenas, a mí me encantan, pero de golpe no tienen nada que ver con la película, las están descartadas por ahora, como la película ni empezó, o sea, como en el fondo ni empezó todavía. Eso tiene mucho que ver con poder sentir cuál es la película, porque si nosotros sentimos cuál es, se nos puede dar vuelta 360 grados la realidad, pero la película debería poder seguir siendo la misma. Y a mí me pasó tal cual, o sea, mi papá se me murió, digamos, como, ¿qué haces? ¿No? Ahí, o no solo se murió, sino como que me encontré con una persona totalmente desconocida a la que yo conocía. Yo, desde que tengo uso de razón, dibujo en su taller, digamos, como nunca, o sea, de hecho supe después por amigas y por alumnas que son amigas mías también, que si no tenía papel para dibujar, daba vuelta un volante, cualquier cosa y dibujaba, o sea, todos los días dibujaba, o sea, si no tenía papel, dibujaba igual, entonces como, digamos, es como súper fuerte encontrarte con alguien que no dibuja más de golpe, ¿no? ¿Y qué haces ahí? Es como... Entonces, bueno, yo creo que
que la etapa de investigación, digamos, es importante al retroalimentarse, como motivarse de cosas, ¿no? Como leer, escuchar, ver películas, lo que sea, siempre para motivarse, no para que nada de eso te condicione, pero después sí empezar a sentir cuál es la película y, digamos, y cuál es la película termina definiendo cómo va a ser la película, y quién entra y quién no, quién tiene derecho a estar en la película y quién no tiene derecho a estar en la película. Pero bueno, eso es un camino muy importante, porque si eso si eso se acelera o se acortan los tiempos y ese trabajo no se hace, después uno termina filmando erróneamente, porque, o películas que no terminan teniendo sentido, que después no se pueden montar porque no estaba claro qué buscábamos en el rodaje. Tratar de imprimir un ritmo y de tratar de, cuando uno está terminando su primera película, ya estar escribiendo la segunda. Y ni siquiera escribiendo, antes de estar terminando, ya empezar a sentir de qué va a tratar la próxima película. Porque si terminamos la primera película y de ahí en más, hasta que surge la forma de la segunda película, va a haber un bache muy grande. Igual yo esas cosas, la verdad, o sea, no hay método. O sea, yo lo que siento, a mí las cosas que me han pasado, que filmé, me pasaron. No planifiqué hacer esta película sobre tal cosa, a mí me pasó, digamos, como lo sentí. O sea, como que las cosas se te cruzan, no sé, yo siento que es un poco así. No sé, vas un día por un lado y de golpe te cayó, te sentiste una película, ¿no? Como decir, por ejemplo, Recuerda va a ser parte, supuestamente, en principio, de una trilogía junto con Ausencia de mí y con otra película que, bueno, espero poder hacerla también, que es sobre un fotógrafo uruguayo que también falleció antes de ver la película. Ausencia de mí está dedicada a mi papá y a Jorge Vidart. Los dos fallecieron, no pudieron ver la película, o sea, bueno, mi papá ya se sabe la importancia, y Jorge fue un fotógrafo increíblemente maravilloso, reconocido en sus últimos meses de vida por el Estado uruguayo, un fotógrafo documental impresionante que nunca se pasó a digital, siempre fue un fotógrafo analógico. Vivía en una casita alejada con sus cubetas y sus líquidos y qué sé yo, y él me ayudó un montón para la película, y bueno, sentí sentí también que el deseo de hacer, o sea que, bueno, en este caso se aceleró la otra, pero ya está supuestamente definida, pero no siempre sale tan fácil, o sea, porque hay que sentir hacer una película, no se hace de cualquier cosa, digo, no es un proceso largo y hay que sentirlo internamente, y es que bueno, que no se temoricen en filmar, como que no tengan, no se echen atrás, ¿cómo podría decir? Que se ayuden mutuamente, que se sigan formando, que es también súper importante, al salir de la escuela, seguir formándose con personas con las que uno cree que también, una vez obtenida la base, como que después todo lo demás es mucho más aprovechable. Y como confiar en la parte creativa, porque después las otras cosas se van resolviendo, se van aprendiendo, pero como ejercitar la creación y confiar en la creación propia de cada uno y saber que eso lo van a ir puliendo en el camino y no aspirar a la perfección, digamos, sino bueno, al aprendizaje, al hacer el camino, ¿no? Como a experimentar, que bueno, que en el fondo es eso, como que uno está pasando por experiencias también, o sea, no solo o sea, después de cada película nos transformamos, o sea, crecemos en un montón de cosas, y eso está buenísimo, como bueno, motivar, o sea, que no perder eso de vista, ¿no? Que no haya un monstruo que oscurezca o que omnibule la posibilidad de filmar.